Saludos, muy buenos días. Aquí estamos en martes despidiendo el mes de septiembre. Vamos a pasos agigantados. Contenta este martes porque se integra de nuevo ya con nosotros nuestro querido Apolinar Veloz después de una forzada ausencia. Apolinar, qué bueno que estás. Buenos días, Ivonne. Sí, que de verdad que sí. Sobre todo porque en estos días hay muchas cosas que decir respecto al tema económico, al manejo de la economía en el país. Hoy estrenamos, por ejemplo, con unas cifras, 1.046.000, así es. Y bueno, como bien decía, sin muchos detalles, hoy fue la información principal en la mayoría de los medios, ¿no? Estaría hasta como propuesta, claro está, que iría al Congreso. Hasta diciembre, hasta enero sería cuando entonces vemos que va a pasar ahí en ese primer poder del Estado, pero una que no sabe mucho de esos asuntos, vemos que es 50.000 menos que el año pasado. Sí, alrededor de unos 52, 51.000 millones menos. Sí, por supuesto. Pero eso evidentemente que no revela la situación económica del país, porque no podemos seguir repitiendo el mismo déficit fiscal que hemos venido repitiendo todos los años. Que en este caso en este caso es alrededor de unos 2.500 y tantos millones de dólares, es decir, estaríamos hablando de 200 y tantos, 23.000 millones de pesos. En términos porcentuales sería cerca de un 3%. Bueno, eso depende. Depende cuál sea el número que ellos utilizaron para proyectar el producto. Aquí nunca es tan claro. Porque entonces si hay un producto que, por ejemplo, sea el del Banco Central, ojalá no sea de 10% o de 5 o de 6, como ellos entienden, evidentemente que el déficit referido al PIB sería menor. Pero en todo caso, lo interesante es que se está repitiendo un déficit fiscal. Se suponía que debíamos haber reducido el financiamiento del déficit en este año. Sin embargo, lo que estamos haciendo es que lo estamos incrementando. Pero no se ha hablado de un 3%, me parece. Se habla de un 3%, pero por eso te digo, es un 3%, depende del producto que tú utilices. Correcto. Porque si el producto no crece como ellos estiman que crece, entonces evidentemente que el déficit con respecto al producto va a crecer. Claro. Entonces eso depende. Yo preferiría dar la cifra en términos absolutos, es decir, unos 223.000 millones, que es un déficit similar al anterior. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo anunciaba que habría una serie de modificaciones importantes. Claro. Y renglones a los que se reportaría. Que digamos es algo muy bueno en el sentido de que si se implementa, si se tienen las herramientas para la implementación de lo que está diciendo el ministro, obviamente que sería una mejoría importante con respecto a las elaboraciones del presupuesto de los años anteriores. ¿Cuál es el problema? De que yo dudo mucho de que, por ejemplo, los planes de inversión que se tienen tengan efectivamente todas las herramientas para medir la eficacia del gasto. O sea, eso no se hace de la noche a la mañana, eso se comienza a preparar y se tienen discusiones extensas a lo largo de todo el gobierno para tratar de determinar cuáles son aquellos indicadores que cuantitativamente me van a decir a mí, me van a sugerir que ese gasto público ha sido realizado con eficiencia y eficacia. Eso no está, yo no veo que yo espero que cada uno de los ministerios haya preparado un presupuesto por programa, que es lo que manda, y que cada programa tenga su objetivo, que cada programa tenga su meta medible anualmente y que cada meta tenga su indicador. Si eso ha sido hecho de esa manera, entonces podríamos esperar que el gasto público para el año que viene podría ser ejecutado de una manera, digamos, más racional de lo que ha sido ahora. Habría que ver también, o sea, no sé si ese déficit fiscal que se tiene ahora es un déficit fiscal que apoya
el hecho de que la deuda pública debe entrar en una trayectoria de estabilización. No sé si, como se hizo el año anterior, dentro de los ingresos públicos se puso la deuda, y no sé cuánto de esa deuda se va a utilizar para pagar intereses de la misma. Si eso es diferente a lo que pasó el año pasado, entonces tenemos, digamos, un avance. Pero si sigue siendo igual que el año pasado, entonces estamos repitiendo el mismo problema que venía arrastrando el gobierno de Danilo Medina, y que ahora en estos dos últimos presupuestos han estado presentes en la formulación del presupuesto del año del 20, del 21 y ahora probablemente del 22 también. Claro, ciertamente fue bastante limitadas las informaciones en la presentación que hacía ayer, me parece, ayer en el Consejo de Gobierno, el ministro ¿no? de Seara Hatton. Pero suponemos que hay acceso, ¿no?, a toda la información y al proyecto y a la propuesta completa que ellos van a someter entonces ante el Congreso, con esos elementos importantes que señala, y que podían dar un revés respecto a cómo ellos ejecutarían esto. No, si se somete hoy, nos dijeron que era el viernes que lo iban a someter, entonces yo creo que la información va a estar disponible el próximo viernes, digamos, para el público en general. Espero obviamente que, digamos, todo esto que se ha anunciado ahora, de que van a haber proyectos de inversión en cada ministerio, lo que significa que habría que ver si cada ministerio va a tener un APP, como ha sido la política del presidente, o son las instituciones públicas que van a dirigir los proyectos de inversión. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, de lo que han dicho que se va a priorizar en términos de la inversión en este caso, ¿de qué manera podría entonces funcionarse a través de la APP en este caso? Lo que ocurre es que cuando se realizan las inversiones a través de APPs y se le colocan una serie de objetivos y metas, generalmente eso uno no lo conoce, porque las APPs, como se manejan como un negocio privado, aunque manejan recursos públicos, ellas no ofrecen detalles. Lo que ha sido tradicional en cualquier país, no ofrecen detalle a la ejecución presupuestaria. Entonces, ese es uno de los problemas que tendría, digamos, que superar el gobierno para, por lo menos, tener una ejecución presupuestaria transparente y que la gente esté siguiendo de que el dinero que están invirtiendo los privados efectivamente está siendo gastado en aquellos rubros que el presupuesto estableció como los objetivos, y también que se están cumpliendo las metas. Por ejemplo, en el sector salud hay muchos indicadores que son preocupantes, o sea, nutrición, muerte materna, muerte infantil, embarazo de adolescentes. Esos son los problemas que el presupuesto de este año o del año que viene va a atacar. ¿Cuánto cuesta eso? O sea, hay un conjunto de detalles que un presupuesto público debe dar a la ciudadanía para que ésta sepa exactamente dónde los recursos que de manera muy importante contribuyen se van a colocar y para resolver problemas importantes. Un elemento interesante, Apolinar, ¿es correcto que ellos anunciaran el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año y no hablaran, por ejemplo, del tema reforma fiscal, de eso que, o sea, porque lo han hecho, pero no han hablado de lo otro? Mira, el problema con esta administración es que habla probablemente sin dedicarle mucho tiempo al contenido del discurso, y por eso declara una cosa y tiene que devolverse. O sea, el presidente la semana pasada anunció en Estados Unidos que iba a haber una reforma fiscal para el presupuesto. Y eso es, digamos, eso pudo haber sido un error grave. ¿Por qué? Porque se supone que esa reforma fiscal debe ser discutida en la sociedad, de frente a la sociedad, con la sociedad, y no debe ser colocada en ese Congreso, que nosotros sabemos que ese Congreso
tiene muchísimas limitaciones, además de la corrupción que normalmente hay ahí. Perfiles delincuenciales. Sí, exactamente. Entonces, no se puede sustituir, o sea, no se debe sustituir el escenario de la discusión con la sociedad civil, de frente a la sociedad, de un proyecto tan importante como la reforma fiscal, y ponerlos en manos del Congreso. Obviamente el Congreso es quien tendrá que discutir la ley, pero tendrá que discutir la ley después que sea discutida entre el gobierno y los actores de la sociedad civil. Y ese a mí me parece que si el gobierno decidió a última hora sacarlo de la discusión congresual, a mí me parece que es bueno, porque esperando obviamente que el gobierno entonces lo discuta con los actores sociales que están representados en diferentes organizaciones, sin exclusiones, sino discutir con la sociedad de frente qué es lo que quiere, cuáles son los objetivos que persigue y cuáles son los elementos que va a tomar en consideración para justamente lograr esos objetivos. Sin embargo, uno lo que siente es que en tanto se posterga el conocimiento de la reforma fiscal, entonces de alguna manera se ha estado implementando acciones que estarían dentro de la reforma sin que de manera formal se haya hecho, y me refiero al tema, por ejemplo, para citar un caso del aumento de la tarifa eléctrica. Bueno, pero hay controversia, hay un día dicen que se va a implementar, que se duplica, otro día que no, otro día que sí. Otro día que simplemente es improbable que pueda aumentar, pero entonces, ya es una locura. Ese es otro elemento que se trae a colación. No es posible hacer una reforma fiscal, por ejemplo, sin tratar el problema de Punta Catalina y del sector eléctrico. Claro. Porque en el sector eléctrico se dice que hay un subsidio que va a cubrir pérdidas. Hay pérdidas que no son pérdidas, hay pérdidas que es robo. Y eso hay que decirlo claro. No es verdad que sea posible seguir manteniendo el financiamiento a través de las cuentas públicas de una nebulosa que hay en el sector eléctrico que se le llama pérdida. Las pérdidas reales son alrededor de 12% técnicas, las otras son no técnicas. Y si no son no técnicas, entonces, ¿de qué tipo son? Y eso lo ha estado pagando el gobierno religiosamente. Entonces, ese problema del sector eléctrico debe resolverse antes de ir a la reforma fiscal. Y la verdad que está bastante complicado el tema en el sector eléctrico, porque hay muchas preguntas que la verdad no hay respuesta. Y a mí me gustaría muchísimo que pongamos esas preguntas sobre la mesa. Y para eso, mi querido Apolinar, vamos a procurarnos una pausa ahora, ¿sí? Para que entonces se nos integre aquí a esta mesa Fernando, que ya está por ahí, porque la verdad que hoy hay muchas preguntas respecto a esto. Y vamos a ver si nosotros podemos conseguir ese punto crítico que le dé luz a las autoridades, que parece que están también ellas metidas en una total y absoluta oscuridad. Vamos a ver si conseguimos una especie de alto voltaje para que reaccionen. Vamos a la pausa, venimos de una vez. Bueno, pues aquí estamos de regreso y como les dijimos, incorpora a Fernando Peña y hablábamos de las tantas preguntas sin respuestas que hay respecto al sector eléctrico, vinculado, claro está, a todo el tema del presupuesto, al tema de las reformas y otros elementos también que fuera del aire mencionabas, Apolinar. Porque resulta que en estos días, señores, las interrupciones, los apagones y la respuesta que se da es plantas fuera de servicio. ¿Por qué están fuera de servicio estas plantas? Uno no sabe si es por avería, si es por el tema, por ejemplo, de falta de combustible. En este caso, las de Punta Catalina, el tema del carbón, que se hizo la licitación muy tarde. ¿Pero por qué se hizo esa licitación muy tarde? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban, por ejemplo, las autoridades que tenían que estar atentas? ¿Cómo fue que funcionaron? ¿Cómo es que han operado? ¿O fue a propósito que se hizo tarde? En fin, se puede incluso especular, Fernando, tú que eres experto en tema eléctrico. La gente lo único que sabe es que encima de todo eso, de los prolongados apagones, las tarifas se han triplicado. Yo puedo hablar desde el testimonio personal, que la verdad tenía 2 días con la factura ahí, tenía miedo de abrirla. Cuando la abrí, ¿sabes qué? Es 3 veces mayor que la que a mí me llegaba normalmente. Entonces, es un problema. Pero eso es el calor, serio. no es el calor.
un incremento de tu consumo, o es la tarifa, una cosa es la factura por cómo te llega y otra cosa es el consumo. Bueno, yo te puedo decir por experiencia personal, en mi consumo se mantuvo igual, lo único que la tarifa fue plana para mí, para todos los kilos que consumí. Entonces, eso significó que yo tengo un pago de electricidad que es bastante mayor de lo que yo tenía cuando la tarifa era por tramos. Entonces ahí está el asunto. Y eso no se lo han dicho a nadie, y a la gente hay que advertirle que revise su tarifa, que revise la factura y que mire si efectivamente le están cobrando hasta 300, de 0 a 300 hay un determinado precio. Extrañamente mayor. De 300 sí, a 400 hay otro precio, y así sucesivamente hasta que llega a 700 pesos, que es el precio mayor de 700 kilos de consumo. Apolinar, si yo tomo el camino del simple ciudadano que prende y apaga su bombillo, que paga la luz, lo digo de una manera. Si yo tomo el camino del académico, lo digo de otra. Si tomo el camino de, digamos que de un activista social que he sido toda mi vida, probablemente lo digo también de otra. Cambio en la forma, pero todas las respuestas deberán contener la misma actitud y la misma posición, la misma emoción, la misma rabia y además el mismo grito. No es posible que un país que ha cambiado él, porque el país ha cambiado, la gente no es igual, esta sociedad es diferente. Después de lo que pasó aquí con Marcha Verde, después de lo que pasó aquí con el PLD y 20 años de desgobierno, de corrupción, de abuso, en este plano incluso, un gobierno de apenas un año, aunque esté pensando en 8 ya el presidente, ¿no? Pero un gobierno de apenas un año no puede darse el lujo, después de haber sido el producto y el resultado, el lanzamiento desde la catapulta de la calle y de la movilización social contra todo esto, que venga a repetir lo mismo. Hace una semana, justamente, el ministro, 2 semanas, el ministro de Energía y Minas dijo que el gobierno, ante la denuncia del sector social del pacto eléctrico, que no iba a aumentar la tarifa. 2 días después, en una rueda de prensa ya organizada, no la improvisada de ese lunes, el ministro no solo dijo que se iba a aumentar, sino que dijo desde el 1 de octubre. Y no solo dijo desde el 1 de octubre, sino que además dijo cómo se iba a ir aumentando cada trimestre durante año y medio para llevar la tarifa de una base de 4.44, que es actualmente el kilovatio hora a los que consumen menos de 300 kilos, a 11 y alguito a los que consumen justamente esa misma cantidad, o sea, al 90 y pico % de la población que consume energía. ¿Cómo es posible eso en este país? No es que te han subido la tarifa, es que la están multiplicando, Apolinar. ¿Por qué? Y a ti, Ivonne, por una razón elemental. Porque cuando a ti te igualan los bloques, no solo te están produciendo un aumento, sino que te están aumentando asombrosamente el más bajo, que además es el que tiene más consumo, porque aquí debajo de 300 kilovatios por mes está la inmensa mayoría de los usuarios de este país. Es la minoría la que paga sobre los 700 kilos, y a eso, que son grandes consumidores de energía, porque son grandes consumidores, a eso le va a bajar la tarifa. Le va a bajar el precio del kilovatio, porque a veces la gente se confunde tarifa-factura. La tarifa es la base del cálculo con la que te llega la factura. Entonces, viven argumentando cosas, y una de las cosas que han aumentado es que se ha subido el consumo. El calor, el clima, la situación obliga a que tú consumas más, porque usas más electrodomésticos, usas abanico, usas aire acondicionado, usas lo que tú quieras. Pero aquí hay más apagones ahora. Hay más apagones, hay nuevos apagones. ¿Cómo es posible que eso se esté dando en un país que iba a tener resuelto el tema no solo con Punta Catalina, sino con la entrada de otras plantas del sector privado? ¿Cómo es posible con el incremento de la energía eólica o alternativa producida?
¿Cómo es posible que eso se esté dando en situaciones como la que está el sistema eléctrico, con el tollo de Punta Catalina, el robo de Punta Catalina, la insuficiencia de Punta Catalina, que además sale del servicio y entra como si fuese una planta vieja, como si fuera parte de esos cuescos que tiene el sector eléctrico aquí, cuando es una planta que todavía no la terminan ni siquiera prácticamente de construir. De prender. Bueno, sí, porque todo es parte de lo mismo. Entonces, lo que está pasando y lo que va a pasar con el tema eléctrico, ojalá y no nos aburra. Porque aquí llegó un punto una vez el tema eléctrico, que la CDE la vendieron como un desastre tan grande que uno pensaba, como he dicho siempre, que se la vendieran al diablo. Y se la vendieron, y miren lo que ha pasado. Lo que está ocurriendo en el sector eléctrico no solo es parte de la ineficiencia, es parte de la existencia de los mismos problemas, con los mismos mafiosos, con los mismos cuerpos monopólicos del poder económico de este país actuando sobre el sistema, los mismos grupos. Pero hay que ponerlo en la perspectiva que se dijo en esos momentos, Fernando, es el sector privado. El sector privado que se vendió durante toda la polémica neoliberal en aquel momento como el solucionador de todos los problemas en casi todos los mercados. En el mercado eléctrico efectivamente eso no ha ocurrido y la lógica neoliberal se equivocó ahí. En lugar de tener un déficit menor, tenemos el robo y un déficit igual. Un déficit igual, que de hecho entonces es mayor porque el sistema ha crecido. Entonces es mayor. Entonces, eso quiere decir que la eficiencia que supuestamente le iba a imprimir el sector privado al funcionamiento del sector eléctrico no ha sido tal. Entonces es una falacia decir que siempre el sector privado es más eficiente y que es mejor que, que la intervención del Estado. Pero mira, la verdad que si ponemos el asunto en perspectiva, precisamente para justificar, por ejemplo, a Punta Catalina, los argumentos eran justamente en esa dirección. De lo que se hablaba era que estábamos hartos de que los generadores privados mantuvieran en jaque al sector público, al sector estatal, precisamente por lo costosa que resultaba la generación eléctrica. Y que por eso entonces era la construcción, cuando empezó toda la crítica respecto a Punta Catalina, entonces es una forma de, ellos decían, lo justificaban en ese hecho, porque a veces, antes los apagones eran disque financieros, por las deudas con esos generadores privados que abusaban, se decía, eso se lo escuché muchas veces decir a ellos. Entonces, al final, ninguno de esos argumentos ahora se está poniendo en práctica, pero no solo eso, sino que Punta Catalina va a pasar precisamente a ese mismo sector privado, que fue la justificación en principio para la construcción de esa planta, al costo que fuera, que aún no sabemos, por cierto. Pero de todas formas, cuando tú ves el costo de generación de todas las plantas privadas, tú te das cuenta de que hay unas que son eficientes, pero la mayoría son ineficientes porque producen a unos costos elevadísimos para el caso de la República Dominicana. Y ahora, por ejemplo, las EDES van a entrar en un nuevo proceso de aumentar el déficit por una razón elemental, porque ahora están marcando más el precio, las más ineficientes, de las generadoras que están entrando, que son del sector privado, un sector privado que fracasó. Y la CDE no se privatizó enterita, y las EDES no fueron privatizadas todas. Y se hablaba entonces del tema del subsidio, y cuando se privatizaron el subsidio estaba en 205 millones. ¿Y a cuánto se elevó? ¿Y cuánto desde entonces cuando a la fecha? se hizo, 176 millones de dólares en el momento que se hizo. Y eso daba para tanto, que daba hasta para la corrupción igual, y para el robo, porque igual te robaban. Pero el Estado recompró las EDES, y todavía en esa recompra no se sabe ni siquiera cuánto costó efectivamente de por ejemplo. La vuelta atrás. Pero encima de eso, el Estado no solo se metió en eso, sino que comenzó a bajar más decisivamente la producción de la energía hidroeléctrica, que era más amigable al medio ambiente y además mucho más barata su generación. Y producimos mucho menos, teniendo capacidad instalada para haber producido casi el 33% de toda la energía del sistema de hidroeléctricas. Por eso, Fernando, es el asunto. Ahora que tú te
refieres a esa, digamos, generación eléctrica más barata, que eso no es lo que busca el gobierno lo que busca es hacer el negocio para el sector privado. Así es. Porque aquí en todo este cuento los únicos que ganan son los empresarios. Claro, por supuesto. Los únicos que ganan. Entonces, en lugar del gobierno dirigir su política a la eficiencia, lo que está dirigiéndole es justamente a la ineficiencia, donde los privados ganan muchísimo más. Y a los más. generadores que le convendría que le pagaran todo junto ahí, por ejemplo, igual no le es problema esperar que le deban, porque además la deuda que se tiene con ellos paga intereses. Increíble. Pero además les va tan bonito. Porque funcionan como si fueran bancos, además. Le va tan, y encima de todo se dan el lujo de engañar al Estado, de estafar al Estado y sin que pase absolutamente nada. Porque es así, porque eso ha ocurrido. Pero se dirá ahora que ellos son el Estado. Esa ha sido parte de la experiencia. Porque bueno, ahora no solo son un poder que influye e induce y conduce al Estado. No, tiene control. Ahora tienen control directo, porque si hay un gobierno en los últimos años, y da pena y vergüenza decirlo después de haber pasado aquí en este país por la experiencia del PLD, es que este gobierno sea un gobierno de la cúpula empresarial entera, manejando los sectores, las áreas estratégicas fundamentales, no solo de la economía del país, sino de la vida institucional. Por tanto, ¿y qué diremos? Porque entonces, hay que tener, digamos, una evaluación. ¿Quién fracasa en este gobierno? ¿El gobierno, las políticas públicas o el sector privado? No, fracasa el sector privado a nombre del sector público y fracasa la fracción del sistema político que se ha entregado de nuevo, de la peor manera, a los intereses de esos grupos. El gobierno, en conclusión, fracasa el gobierno porque los empresarios gobierno. Porque además queda muy evidenciado esa predilección del gobierno por el sector privado en el hecho de que cuando tú ves, por ejemplo, el aumento de esas tarifas, el aumento de los que tienen un consumo no más de 300 kilos respecto a los que tienen 700, que son la minoría y que son grupos poderosos, tú tratas de buscar esa explicación porque tú no le ves una lógica aparente en términos de la gente que permanentemente es estafada con el tema de las tarifas, que yo creo que es de las más caras de la región, ¿verdad? Y con las interrupciones también más pronunciadas de la región, que no sea el hecho de que este es un gobierno pro empresario o que quiere beneficiar al sector empresario. No, está dirigiendo el empresariado la política del gobierno. Entonces nosotros no sabemos, los ciudadanos no sabemos si el gobierno tiene metas que sean favorables a la población, porque el sector privado, dirigiendo la política pública, no busca el beneficio de toda la sociedad, sino busca el beneficio particular. ¿Quién es efectivamente el ministro de Energía y Minas que debería dirigir todo el sector eléctrico? Él, Antonio Almonte o Lisandro Macarrulla, que es el jefe del gabinete eléctrico, el primer ministro del país, para llamarlo de manera bien gráfica, y el representante directo del Grupo Vicini en el gobierno actual, desde el primer momento. Es más, le dirigió la última parte de la campaña. Y para colmo, hasta la transición se hizo efectiva en un negocio de los Vicini en la Isabel la Católica. Aquí se ha puesto en juego incluso hasta la dignidad y la credibilidad personal, porque era precisamente Antonio Almonte el que en el gobierno pasado llevaba la voz cantante, y todas las críticas que ahora se hacen dentro de su fracaso, que no ha sido más que reivindicar el fracaso de las pasadas autoridades, yo creo que ya no solamente pulveriza a él como funcionario incompetente, y la verdad me da pena decirlo, casi inepto, porque de alguna forma tienes tú que llamarlo, o es ineptitud, ¿verdad? O es que simplemente se está haciendo el loco porque le están bajando línea, y como dices tú, Apolinario, él decidió ser funcionario y lo va a hacer a cualquier precio. Entonces yo creo que es demasiado en este caso. Yo no sé qué pensará el presidente. Tal vez ninguna de las dos, Ivonne. Tal vez una cosa clara. A mí me cuesta mucho trabajo. En el fondo él cambió de parecer y él cree en la política que le están trazando y que están impidiendo. Porque me resulta mucho trabajo pensar que Antonio Almonte es un inepto. Porque, claro que no lo es. Pero se comporta como si lo fuera. Y yo creo que somos muy... Él lo que se comporta es políticamente a favor de los intereses de los grupos oligárquicos que están decidiendo por un razonamiento político equivocado, porque creen los que gobiernan que esto va a pasar. Es que el presidente es como casi lo de Nueva York. Él piensa que sencillamente este pueblo no tiene memoria, no ha acumulado, no ha cambiado, no tiene conciencia, no va a reaccionar, y que en un año él estará hablando de Pero otra hay cosa. dos elementos entonces, hay dos elementos entonces que son bastante peligrosos, sobre todo para un presidente que está hablando de que no pasaría de 8 años en su gestión gubernamental, y ciertamente la Constitución se lo permite, pero hablar con esos dos elementos, que es el tema de la tarifa eléctrica y el tema, como la gente lo entiende, los apagones que me cobran caro.
¿ok? Eso, sumado, por ejemplo, a los altos precios, yo no sé cómo van a lidiar con esas dos cosas, son muy peligrosas para las pretensiones. Si a eso tú le metes el tema del combustible y el tema del pasaje, el tema de la inseguridad ciudadana y los problemas de salud al margen de pandemia, lo que está pasando en este país con el sistema sanitario, con la salud, con los medicamentos, lo que hacia donde estamos caminando, como decíamos ayer, Ivonne, es hacia un punto sumamente crítico y delicado para el ordenamiento, la estabilidad, la seguridad política en este país. En medio de ese panorama, entonces, yo me gustaría dejar ahí un poco al aire, ¿qué es lo que podría hacer el presidente Luis Abinader, que todavía mucha gente, y ciertamente las mediciones dicen que él goza de una gran popularidad, él como él, no con un grupo de sus funcionarios bastante cuestionables, a un año y alguito de tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces respecto a esos puntos críticos, muy críticos, el presidente Luis Abinader para intentar enderezar un poquito el entuerto? Vamos a ver, a la vuelta, nos vamos a la pausa. Bien, estamos de regreso y bueno, en la esperanza de que las cosas puedan enderezarse y en medio de los puntos críticos señalados, nos dejábamos ahí sobre la mesa qué se puede hacer, porque el tiempo es la mayoría, el que le queda todavía a este gobierno, ¿no? Y en el entendido de que mucha gente aún pondera las buenas intenciones, aunque a veces de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y el infierno es bastante fuerte, ¿no? Entonces parece que nos conducimos al infierno. ¿Cómo podría hacerse la reversa? ¿Qué cosas podría hacer el gobierno? ¿Cuánto que le queda al gobierno? Este panorama? 3 años. No, ya no, 2 años y cuánto, y 9 meses, 10 meses. Pero ustedes son demasiado optimistas desde el punto de vista de la lectura del curso de los acontecimientos políticos en este país. En este país las campañas comienzan el día después de las elecciones. Si no, pregúntale a Leonel. Si no, pregúntale a gente al interior del PRM. Y si no, piensa por qué el presidente, cuando se refiere al tema de reelección y estas cosas, habla de 8 años o dice que va a hablar dentro de año y medio, como lo dijo recientemente en Estados Unidos. Después que un gobierno en este país, con la tradición presidencialista que tenemos, con el uso político que hay, con la práctica del partidismo, con el electoralismo enfermo y comercial que desarrollamos, cuando un gobierno llega a la mitad del periodo, si el presidente incluso se va a reelegir, ya terminó el periodo de gobierno para hacer cosas y desarrollar políticas públicas. Comenzó la brega electoral y la politiquería en grande. Él no ha dicho que se va a reelegir. No ha dicho que se va a reelegir. No, él ha dicho que fue electo. De hecho, ni siquiera se ha referido a la reelección. No, él ha dicho que él tiene la posibilidad de estar 8 años. Él dijo que no estaría más de 8 años. Sí. En todo caso, no estaría. Bien, entonces si no estaría más de 8 años, no porque significa que vaya a estar. Sí, está bien, pero eso quiere decir que es posible que puede estar 4 más. 1. 2, que él vaya a hablar de la reelección dentro de año y medio, contando desde ahora, quiere decir que va a hablar 1 año antes de las próximas elecciones pautadas institucionalmente. Entonces yo digo, desde el punto de vista de lo que se dice, eso es un manejo para descubrir un hecho real fuerte, que es el que estoy planteando. ¿Cuál es? En este país, un gobierno cuando llegó a la mitad del periodo, terminó el periodo efectivo de hacer políticas públicas al margen de lo que pase. Entonces, al gobierno le queda este año para esa cosa, por eso tu pregunta es válida, para definir si de verdad se va más o menos a cuadrar conforme las promesas de campaña que hizo. Por ejemplo, ¿tú crees que este país aguanta mucho más dilatación de que de verdad el tema de la impunidad sea asumido con consecuencias directas y con pago de culpa y de responsabilidades por los que tienen el problema encima? ¿Va el gobierno o no a facilitar recursos y posibilidades para que actúe la justicia y cumpla con la responsabilidad que ha trazado y que muy bien ha empezado a desplegar? Por cierto, le recordaron ayer ante la Procuraduría General de la República al mismo superministro de la presidencia en un expediente o en una denuncia, querella,
que fue depositada el caso de Sanssouci. Estamos hablando de Lisandro Macarulla. ¿Quién la depositó ayer? La depositó un grupo de ciudadanos que ¿sí? creo que tienen todo el derecho. Claro, por supuesto. Pero fíjate, Fernando, digamos, trae a colación. Eso sería mucho desafío, ¿no? Para esta Además, noticia. Bernal, como se comentaba antes al margen del programa, es que ahora, justamente en este año, el PRM tiene que demostrar si llegó o no al gobierno, o si está pendiente de llegar el PRM como partido a ese frente político, porque mientras tanto lo que hemos tenido es el gobierno del empresariado monopólico de este país. Y no nos podemos pasar el tiempo recordándole entonces a los que están sacando la cabeza de los otros partidos, por ejemplo, lo que significó aquí en el pasado y aún ahora. Y ahora es una lucha y es una necesaria revisión que habría que hacer. Por ejemplo, lo que fue el tema de la seguridad social, que fue algo aberrante, o recordar lo que ha sido el tema de la salud, o ver cómo tuvieron que arrebatarle la gente en las calles el tema de la educación con todas las violaciones que implicó, o tener que seguir escuchando la cantaleta del gobernador del Banco Central hablando de un crecimiento, tanto en esa misma proporción ha crecido la pobreza en República Dominicana. No podemos entender lo que ha pasado con el ambiente, con el problema minero y con esas cosas no en podemos este país. pasarnos el tiempo en eso y queremos ver entonces acciones ahora, cómo pueden enderezarse, porque hasta ahora hay muchas críticas, muchos puntos críticos al gobierno, y eso es lo que yo quiero que ustedes me analicen. Claro, eso que tú planteas, Ivonne, justamente se puede lograr si el gobierno tiene la capacidad de recuperar el gobierno. Exacto. No, si el partido de gobierno recupera su gobierno, porque no lo tiene. Porque no lo tiene. Entonces, eso le permitiría, logrando cierta independencia de los grupos económicos, plantear su propia estrategia de políticas económicas que obviamente han sido surtidas por el sector privado, con intereses privados. Entonces, los gobiernos deben tener intereses para la población, para la mayoría de la población. No es posible, por ejemplo, seguir haciendo políticas desde el gobierno que solamente favorecen a un grupo de la sociedad. Por ejemplo, todas las políticas que se implementaron en el gobierno de Danilo y en este gobierno para combatir supuestamente la pandemia, favorecieron a las empresas privadas. Muy pocos de los dominicanos tuvieron acceso a facilidades que le permitiera, digamos, resolver el problema de alimentación durante la pandemia con la ayuda del gobierno. No fue así. Además que la ayuda del gobierno, tú sabes que es el empresariado medio y pequeño en este país quebró o termina en crisis, está en angustia todavía. En angustia. No han tenido acceso ni siquiera a los fondos que supuestamente el Banco Central colocó en la banca para ellos. Y si tú nadie lo va a y si tú calculas el empresariado monopólico, la banca, los grandes negociantes y comerciantes del país, importadores y exportadores, registran ganancias en el periodo de pandemia enormes. Por ejemplo, aquí la gente es tan vulnerable que en Estados Unidos, con el tema ese de las ayudas, aquí le llamábamos FASE a la gente en tiempos de la pandemia, había un fondo estipulado desde hace tiempo que ellos mismos, los ciudadanos norteamericanos, aportaban, y que fue esos mismos fondos que en esas circunstancias, ¿verdad? En esa eventualidad, bueno, pues ellos los utilizaron. ¿Qué tenemos nosotros en ese sentido? No, pero hay algo muy importante. Lo que pasa es que ahora los empresarios se plantean, dentro de las reformas que plantea el gobierno, eliminar la cesantía. La cesantía. Entonces, en el gobierno de Hipólito se le ofreció a los empresarios, a algunos miembros del CONEP que efectivamente no saben leer todavía, se le ofreció cambiar la cesantía por un seguro de desempleo y se negaron. En Estados Unidos funciona ese seguro de desempleo y ese seguro de desempleo fue el que se utilizó. Claro. O sea, no fueron todos los fondos del gobierno, sino fueron fondos aportados especializados para eso. Entonces, pero aquí eso no se puede. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es eliminar, ellos lo que quieren decir que la competitividad está limitada por el hecho de que ellos tienen un alto costo de despedir a un trabajador. Entonces se echó mano, aparte de los fondos de la AFP, AFP, porque se intentó, bueno, como préstamo, porque ustedes recuerdan aquellos 44 mil millones del que echó mano Danilo Medina, precisamente para esas contingentes, del que por supuesto pasó 20 mil al sector empresarial, a grupos empresarios. Por supuesto. Y mientras negaba, entonces entregar el 30 o el 10 o el 5, lo que la gente con toda razón en ese momento también estaban exigiendo y estaban pidiendo. Pudo haberse evitado incluso haber llegado a cosas como la pandemia, decirle a los empresarios,
mira, no me votes estos empleados, toma, para que tú le pagues. El mismo dinero de la gente, que es el dinero público, se lo pasa a los empresarios para que te mantengan la cosa. Hicieron una especie de triangulación. Y triangularon la cosa. Y al final de la jornada terminan los trabajadores y los que pagamos y las que pagan impuestos pagándonos a nosotros mismos. Exactamente. Y no solamente y encima prestándole a los empresarios. Y en ese, de los que ellos se benefician. Y en ese momento, entonces la AFP, haciendo un dineral con el dinero de los trabajadores, tuvieron beneficios de más de 13 mil millones de pesos. En el mismo periodo. En el mismo periodo de pandemia. O sea, porque no hay ninguna otra cosa que no sea poner el dinero ahí, porque la ley lo exige. La ley, entonces, es importante en las economías capitalistas porque esa es la que organiza los negocios. Entonces, los que administran las AFP, claro que engrosaron su fortuna, y ahí está la expresión, ahí está la explicación en pequeño, señores, de lo que en macro se ha dicho a partir de los últimos informes de la Organización Internacional del Trabajo, que colocan en 140 millones, Fernando, creo, no sé, la cantidad de desempleo versus una minoría de grupos empresariales muy ricos que aumentaron sus fortunas. Entonces, cuando le empiezas a ver así, en pequeño, desde lo local, por ejemplo, con lo que ocurre con todo el sistema de seguridad social, más todo el sistema bursátil por allá, depende de la característica de las economías, ahí tú encuentras la explicación, porque en medio de esa crisis, esa minoría, su fortuna engrosó, y las de nosotros... Si tú tomas el sector privado acá, esos grupos monopólicos específicamente, porque no es todo el sector privado tampoco, hay que saber distinguir uno y otro, esos grupos monopólicos. Primero ellos lograron ahora, precisamente para evitar que el pueblo barriera de otra forma, con el peledeísmo corrupto de 20 años, recuperar y apoderarse, controlar el proyecto de gobierno del PRM y sus aliados. Y lo controlaron, y el gobierno y el presidente Abinader le hizo el gobierno que ellos querían. Hecho el gobierno que ellos querían, ya no solo controlan el aparato político, sino que además los resortes para la decisión económica. Lo que está pasando ahora y hacia donde se empuja el país, ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar es el presidente Abinader, quiera o no 8 años. El costo político. El costo político lo va a pagar el PRM. Ahora, ¿cómo pudiera cambiar la estrategia del presidente Luis Abinader? Porque parece que aquí nada más hay dos caminos, ustedes nunca me lo quisieron decir. Aquí, ¿cuáles son los dos caminos que tendría entonces el presidente, sin ir sin detenernos en ninguno de los elementos de los que hemos hablado? Es que colocarse, caminar con la gente. Caminar con la gente. Y caminar con la gente significa romper con aquello, o por lo menos tratarlo de manera igual. Por tratarlo de manera igual, ¿no? Limitar la función directiva, la conducción que están haciendo esos grupos oligárquicos del poder político. Que además decidieron no estar detrás del trono, sino colocarse delante. Aquí estamos y nosotros vamos a defender nuestra... Y ahí está el tema de la otra parte de tu interrogante inicial. Frente a eso, ¿qué va a pasar? Primero, la alternativa no puede ser un gobierno que no solo está subordinado, sino que se volvió contra él mismo y contra sus palabras y sus compromisos con la gente, sino que también ese fenómeno pone en cuestionante a los otros grupos políticos que pretenden sustituirlo, particularmente como el mismo de Leonel Fernández, que y otros sectores de la llamada oposición, que no hace oposición, que no pueden hacer política aquí, sirviendo de nuevo, rindiéndose y promoviendo esa política oligárquica de esos grupos conservadores. Entonces, estamos llegando a un punto donde estamos casi obligados a ver que en el país tendrá que emerger una alternativa distinta a esas propuestas conservadoras. Al final de cuentas, ¿de qué litoral viene el actual presidente de la República, Luis Abinader? ¿De qué sector? El presidente es un empresario santiaguero y cementero, además. Señores, mañana va a haber otro programa, Puntos Críticos. Ustedes lo podrán ver a través de la plataforma de YouTube. En poco tiempo vamos a estar transmitiendo simultáneamente en vivo a través de YouTube, por tanto quedará ahí colgado y los que no puedan tener acceso lo van a hacer, pero ya casi en breve. Así es que, Apolinar, qué bueno que estás de regreso. Fernando, saludos de nuevo. Saludos. Apolinar, no te vuelvas a ir, ¿eh? Hasta mañana.